Primera de Corintios 2, versículo 9 al 16. Vamos a empezar con el versículo 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que los aman. Hermosa la palabra del Señor, donde nos dice a cada uno de nosotros de que hay cosas que ojo no ha visto, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, y son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Hay cosas que Dios le va a hablar solamente a sus hijos. Hay cosas que los hijos de Dios solamente van a escuchar, que el hombre natural, el hombre carnal no puede escuchar. Hay cosas que Dios le va a hacer subir al corazón del hombre, que el hombre natural no lo va a poder recibir, no lo va a poder ver, no lo va a poder sentir. ¿Por qué? Porque su mirada está en las cosas de este mundo, su enfoque está en esta vida solamente, en las cosas de este mundo. Pero Dios dice que las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Si tú amas a Dios, hay cosas especiales para tu vida. Hay cosas especiales para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Versículo 10, siguiente versículo, dice: pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. Las cosas de Dios solamente las podemos recibir y las podemos discernir, y van a ser reveladas a nosotros a través del Espíritu, no a través de la carne, porque la carne lucha contra Dios. Esta carne lucha contra Dios. Esta carne busca el pecado, esta carne busca los placeres de esta vida, esta carne busca las cosas que satisfacen la carne. Pero el Espíritu busca las cosas de Dios. El Espíritu quiere amar a Dios. El Espíritu quiere buscar de Dios. Por eso hay veces tú estás manejando, estás guiando, pero estás muy ocupado, concentrado en tu trabajo, concentrado en las cosas que tienes que hacer. De repente escuchas una canción que habla de Dios, una canción que te empieza a ministrar, y empiezas a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y tu espíritu siente que tienes necesidad de buscar de Dios. Hoy yo venía del trabajo y venía en la hora del almuerzo y me vine para acá, ¿verdad? Y vine y la única necesidad que yo tenía era de postrarme aquí al altar. Y venía con unas ganas de llorar y yo no sabía por qué quería llorar. Y tenía unas ganas, pero mi espíritu quería buscar de Dios. Pero yo decía, yo tengo una hora de almuerzo, yo lo que tengo es hambre. Quiero irme ahí al taco truck a comprarme unos tacos. Pero tenía esa necesidad y vine aquí, ¿verdad? Puse música y esperé a que nadie estuviera alrededor mío y me puse aquí en el altar. Y empecé a buscar de Dios y empecé a llorar y 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 a sacar eso que me estaba aguantando, o esa necesidad que yo tenía, ¿verdad? La empecé a entregar a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se disciernen por la carne. Porque por eso estar en la iglesia es locura para otros. Tú en la iglesia, ¿y qué tú vas a hacer en la iglesia? Tú
en un grupo de hombres. ¿Y tú qué vas? Tú vas a salir, irte de misionero, dejar de trabajar por una semana para irte a otro país, a llevar provisiones, a llevar eso, a llevar palabra para otra gente. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dejar de trabajar para hacer esas cosas? ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se disciernen con la carne. No la podemos entender, la carne no la podemos entender. Yo no entendía cuando estaba joven, que iba al grupo de jóvenes, yo no entendía por qué los jóvenes gritaban y saltaban. El grupo de jóvenes al cual yo iba eran como 300, una iglesia grande, 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 y todos jóvenes llenos de fuego, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Adorando a Dios, y levantaban las manos y lloraban y se postraban en el piso, ¿verdad? Todos ellos, y ellos eran músicos, ellos predicaban, ellos hacían esas cosas, y yo no entendía por qué los jóvenes hacían eso. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de entender las cosas en la carne y no podía entenderlas en el Espíritu. Pero cuando se me reveló, cuando me entregué al Señor, cuando rendí mi vida al Señor, pude ver la razón por la cual esos jóvenes amaban tanto a Dios. Y me integré y fui parte de ellos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Cuando tú vives conforme al Espíritu, tú tienes un deseo de buscar de Dios, de escudriñar de Dios, de levantarte a orar, de levantarte a buscar la palabra, de hacer esto. Mi esposa y yo nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana a orar juntos. A orar juntos. Hay veces estamos cansados, hay veces se nos hace difícil, pero no dejamos de orar. A las 10:30 de la noche, que ya es tiempo de irnos a retirar a dormir, oramos aunque sea 15 minutos y le damos gracias al Señor. Cuando no lo hacemos, que nos quedamos dormidos, ya sé, ya se quedó dormida, yo me quedé dormido, ¿verdad? Cuando se nos pasa, nos sentimos mal, nos sentimos como que algo faltó en nuestra vida, como que perdimos algo. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Por eso hay veces te levantas a las 3 de la mañana y no entiendes por qué, pero tienes un deseo de buscar de Dios, un deseo de orar, de leer la palabra. Tienes un deseo. Dice, sino el Espíritu del hombre que está en él. 11, versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu que está en los hombres? Nosotros conocemos cómo el hombre funciona. ¿Por qué? Porque vivimos con el hombre, entendemos las cosas de los hombres, ¿verdad? Pero para entender las cosas de Dios, dice, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre. Déjame leerlo otra vez. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Quién te conoce mejor? Tu espíritu. Tu espíritu sabe con qué luchas. Tu espíritu sabe cuáles son tus problemas. Tu espíritu sabe, ¿verdad?, las áreas en las que tú batallas día a día. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo quieres conocer a Dios? Recibe al Espíritu de Dios. Camina conforme el Espíritu de Dios y vas a empezar a conocer la voluntad de Dios. Vas a empezar a caminar con Dios, vas a empezar a entender a Dios, vas a empezar a comprender cuando alguien te tiene que corregir y decírtelo por tu bien. Yo no entendía eso, pero cuando mi pastor me corregía, a veces me enojaba, a veces me daba un coraje, a veces quería salir corriendo de la oficina, ¿verdad? Porque no entendía, pero ya después entendí que Dios
tenía un plan y un propósito para mi vida y que era necesario ser corregido para poder llegar, para poder caminar en el propósito que Dios tenía para mí. Y para poder entender a Dios, para poder comprender por qué uno tiene que venir a la semana todos los domingos, y por qué uno tiene que venir los martes a la oración, y por qué uno tiene que leer la Biblia, y por qué uno tiene que orar antes de comer. Esas cosas no las puedes discernir con la carne, porque no tienen sentido. No tienen sentido estar viniendo los domingos cuando te puedes estar en la playa o en los parques recreativos. No tiene sentido cuando puedes estar con los amigos pachangueando. No tiene sentido. Pero si caminas en el Espíritu, tu mismo Espíritu te va a llevar a la iglesia. Tu mismo deseo por dentro, tu discernimiento va a decir, es tiempo de levantarte a orar, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de levantarte y orar por tu esposo o por tu esposa, es tiempo de interceder. Porque estás viviendo en el Espíritu y entiendes que venir a la iglesia te hace bien. Te hace bien. Venir a la iglesia te protege. Mira, una vez en la iglesia de nosotros, los adultos hacíamos seguridad en rotatoria. Nos poníamos una camisa negra, un polo negro que atrás decía security, seguridad. Teníamos nuestros radiecitos y todo eso, así que parecíamos agentes de seguridad. Y estábamos y hacíamos seguridad en las actividades de la iglesia, en los cultos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el área donde yo vivía era un área muy caliente. Donde estaba la iglesia era muy caliente, se metían las pandillas a buscar a otros. Y estábamos haciendo actividad, estábamos en el grupo de jóvenes, cuidando a los jóvenes. Y habían una joven que se embarazó de muy joven ella, y venía con su bebé de mano. Y venía un amigo que tenía carro y que venía con otro amigo de él. Y se encontraron ahí en la iglesia y todos los viernes ellos iban al culto de los jóvenes y a la iglesia. Pero ese día, no, vámonos de aquí, deja que se vaya mi mamá, deja que se vayan mis papás. Y nos escapamos del culto hoy. Regresamos antes de que se termine. Antes que se termine el culto. Y ellos se fueron, se subieron al carro del amigo y se fueron. No pusieron al niño con el seguro, al bebé con el seguro en el carro del niño ni en el carro. A la hora y media llaman al pastor, el papá de uno de ellos, a los gritos llamando. Los jóvenes se estrellaron, se estrellaron y todos murieron. El bebé salió proyectado por el cristal del frente y cayó por allá bien lejos. A veces el lugar más seguro es la casa de Dios para nuestras vidas. Y yo no les digo esta cosa para espantar a nadie ni para darle cosas a nadie, pero Dios nos tiene en su casa por una razón, por un propósito. Ese mes fue el peor mes para nuestras vidas. Un funeral con 3 jóvenes y un bebé. Estaban los 4 ataúdes en el templo. Y era una sensación tan grande. Eso fue una noticia muy fuerte. Que inclusive habían amigos de ellos que tenían carros, que tenían carros arreglados. La policía cerró el camino para que hicieran una marcha a memoria de esos niños, de esos jóvenes.
Pero nosotros, dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del anticristo. Todo lo que es contrario a Dios tiene el espíritu del anticristo. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Versículo 13. Por lo cual también hablamos. Por lo cual también hablamos. No hablamos conforme a la carne, tratamos de hablar conforme al Espíritu, tratamos de hablar con lo que el Señor nos ministra. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hay gente que quiere hablar con cosas, ¿verdad? Te viene a hablar y te viene a hablar con artimañas mundanas y te quiere hablar con cosas de la calle, con artimañas. Pero dice, no, sino las cosas enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios quiere que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Nada que no sea del Espíritu lo debemos de rechazar. Nada que quiera entrar en nuestros hogares que no venga de Dios lo tenemos que rechazar. Nada que el mundo nos tire o que nuestros amigos nos quieran influenciar que no viene de Dios, lo tenemos que rechazar. Se oye feo, se oye difícil, pero si tú lo entiendes con la carne, no lo vas a comprender. Si tú lo estás analizando ahorita con la carne, no vas a entender eso. Por eso la Biblia dice que salir del medio de ellos, que salgamos en medio de ellos. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Y como el pueblo de Dios no podemos mezclarnos. No podemos caminar con el mundo. No podemos caminar con el que no ama a Dios. No podemos caminar con el que no busca de Dios. ¿Por qué? Porque nos acaban jalando. Por muy fuerte que estés o que uno se crea, te jalan. Te jalan. Por eso hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Sí, durante el día trabajamos en el mundo. Durante el día hacemos las cosas del mundo. Durante el día pero cuando hay que servir a Dios, hay que servir a Dios. Cuando hay que caminar con Dios, hay que caminar con Dios. Cuando hay que tomar decisiones para el beneficio espiritual de nuestros hogares, hay que tomar las decisiones. Cuando hay decisiones que están afectando, cuando hay cosas que están afectando nuestro matrimonio, que no es espiritual, hay que tomar decisiones. En el nombre de... ¿Por qué? Porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Como hijos de Dios no podemos estar caminando en la carne. Como hijos de Dios no podemos estar caminando en las cosas que no aprovechan espiritualmente, que no nos hacen mejores espiritualmente, que no nos acercan a Dios. Versículo 14 dice, pero el hombre natural, el hombre que no ha rendido su vida al Señor, que no ha caminado con Dios, que no se ha entregado alma, cuerpo y espíritu, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Por eso hay gente que en los cultos se les hacen eternos. Dios mío, ¿a qué hora se va a acabar esto? Como un día alguien me dijo, yo predicando aquí, la persona me dijo, ¿a qué hora se acaba esto, pastor? ¿Por qué? Porque
no percibe las cosas en el espíritu, no entiende, ¿verdad?, las cosas que son de Dios. Dice, ¿por qué? Porque para él son locura. Pastor, es loco estar haciendo culto los martes cuando hay que trabajar mañana. El pastor está loco cuando llama que hay que ayunar. El pastor está loco, ¿verdad? Cuando hay que hacer una actividad y para comer todos juntos. Cuando estamos en la tercera guerra mundial entre uno y el otro. Que no nos aguantamos y el pastor quiere hacer una comida. No, porque yo lo veo espiritualmente. Yo veo que compartir a pesar de los problemas, hace que las cosas se rompan. Escuchar la palabra, venir a la iglesia te hace entender que hay que perdonar, que hay que caminar en perdón, que hay que aprender, ¿verdad? A no tomar ofensa, que hay que aprender. Richard Wallace es un pastor amigo mío. Ya de estos lo traigo para que lo conozcan. Él y yo salimos a almorzar juntos. En nuestra hora de almuerzo en el trabajo. Tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar donde yo trabajo con las personas con autismo, ¿verdad? Y la casa en la que nosotros trabajábamos, porque y ahora trabajamos en la oficina central, pero en la casa que él era mi supervisor y él me decía, te voy a decir algo. Dice, el diablo te va a tentar aquí. Pero ¿cómo que el diablo me va a tentar aquí? Sí, el diablo te va a tentar, te va a tratar de hacer caer. Pero ¿cómo? Explícame cómo me va a hacer caer. Me dice, un día uno de estos muchachos te va a insultar y el enemigo lo va a usar para tocar esa área en tu vida que te duele o que te ofende. Dice, y a veces te van a dar ganas hasta de darles. ¿Por qué? Porque el enemigo hasta los utiliza a ellos para eso, ¿verdad? Y yo decía, no, eso no va a pasar conmigo. Yo soy cristiano, ¿verdad? Esto va a pasar. Y llegó y había un joven en ese lugar que tenía autismo, ¿verdad? Y un día me le acerqué así a darle algo y se me tiró a morderme la cara. Y yo agarrándolo así del cuello a morderme la cara. Y me arañó toda la cara. Y si hay algo que a mí me molesta y me prende la sangre es que me toquen la cara. Eso a mí me prende la sangre. Yo soy perfecto. Me molesta que me toquen la cara, ¿verdad? Y me llené de mucho coraje, ¿verdad? Y lo senté a él, pero honestamente me dieron ganas de darle una bofetada. Y me acordé de lo que el pastor me había dicho. Me acordé y me aguanté. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo te va a querer hacer caer. Para sacarte de quicio, para que peques contra Dios y así te puede tener bajo condenación. Así te puede tener bajo condenación, porque sabe que si te tiene bajo condenación, tú no vas a funcionar en tu propósito, tú no vas a funcionar en lo que Dios tiene para ti, tú nunca vas a ver y poder alcanzar la tierra prometida espiritualmente. Dice, versículo 15, en cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque aprende a tener control personal. Aprende a no ofenderse. Aprende a no airarse. Aprende a esperar en Dios. Aprende a no tomar decisiones bajo bajones emocionales. Aprende que depende de Dios para todo lo que hace en la vida. Y cuando camina así, no hay nadie que lo juzgue. Y yo no me refiero a personas, porque todo el mundo te va a juzgar. Si haces las cosas bien, te juzgan.
Si haces las cosas mal, te juzgan, ¿verdad? Si tienes ropa buena, te juzgan. Si no tienes ropa nueva, te juzgan también. Si eres pastor y no tienes una iglesia grande, te juzgan. Y si tienes una iglesia muy grande, también te juzgan. Las personas te van a juzgar. Pero aquí se está hablando espiritualmente. Está hablando que el diablo no va a tener con qué aguantarte, con qué agarrarte del cuello en condenación. Dice, pero él no es juzgado de nadie. Por eso Jesús dijo que Satanás no tiene nada contra él. O sea, no tiene nada en lo cual él lo pueda condenar. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, el versículo siguiente. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a buscar, a tener la mente de Cristo. Pastor, como yo busco la mente de Cristo, leyendo su palabra. Cuando empiezas a leer la palabra, empiezas a entender, empiezas a conocer, empiezas a comprender que ya hay cosas que tú ya no puedes seguir haciendo porque son contrarias contra Dios, y como ya la mente de Dios está empezando a funcionar en tu mente, ya te das cuenta que eso te afecta a ti, afecta a tu vida espiritual, y como consecuencia empieza a afectar tu matrimonio, y como consecuencia empieza a afectar hasta tus hijos. Mira que hasta a los animales. Tú sabes que han hecho estudios con las plantas, y las plantas reaccionan al nivel espiritual que es donde están. Reaccionan al nivel espiritual, tiemblan de miedo y terror cuando hay un ambiente violento, de violencia, de un ambiente pesado. Las plantas lo hacen. Yo no podía, cuando me dijeron eso, yo no lo creía, hasta que yo empecé a buscar. Y vi parte de ese estudio, que les ponían monitores a las plantas para ver la reacción de ellos cuando estaban en un ambiente pesado, en un ambiente violento. Cuando les ponían música que no es así, pero cuando les ponían música que es música espiritual, nosotros debemos alcanzar la mente de Cristo. Para agradar a Dios nunca vamos a poder agradar a Dios con la mente carnal. Sino cuando buscamos la mente de Cristo, es cuando empezamos el proceso de agradar a Dios. No quiere decir que vas a ser perfecto de la noche a la mañana. Es un proceso. Y ese proceso nunca se va a acabar, pero empiezas a cambiar tu manera de ver, tu manera de pensar, tu perspectiva hacia la vida empieza a cambiar, ¿verdad? Tu perspectiva hacia tus hijos, hacia tu matrimonio, tu perspectiva hacia tus finanzas, tu perspectiva, ¿verdad?, hacia tu futuro empieza a cambiar. Porque ya no ves las cosas conforme a la carne, sino empiezas a ver las cosas conforme al Espíritu. Una vez que tú pruebas eso, una vez que tú entiendes eso, es como, ¿sabes? Cuando has ido a un restaurante y estás en el trabajo, yo quiero ir a comerme esto porque estás que lo deseas, que lo pruebes, que ya estás en el trabajo así, que ya, oh Dios mío, yo quiero ir a hacer eso. Y de repente llegas a ese lugar y se acabó. Y tienes una desilusión, una decepción tan grande. Así son las cosas del Espíritu. Empiezas a desear cada vez más vivir así, a caminar así, que cuando ya no caminas así, te empiezas a decepcionar. Tu espíritu se constricta, tu corazón se entristece.
Por eso, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que ha preparado Dios para los que le aman. Amén. Da un aplauso al Señor en esta noche.